Yo estoy bien, yo no sé. Hola, ¿y aquí qué tal? Te veo diferente. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Qué bueno verles. Damos gracias a Dios por poder estar aquí. Gracias, pastora. Gracias a todos. La verdad que obviamente creo que no hace falta decirlo que estamos en casa y eso es lo hermoso y lo maravilloso, poder disfrutar de la familia que Dios nos ha dado. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, gloria a Dios. Bueno, pues obviamente saludos de mi familia, saludos de Keila, de Leighton, de Lian, que ahora están en el tercer o cuarto sueño aproximadamente, están ahí durmiendo bien a gusto, pero les mandan saludos, saludos de toda la familia Gracia y Fe, no solo en Tarrasa y en Madrid, sino en los diferentes lugares también. Y llevamos ya aquí unos días, hemos estado en Tucson siendo edificados y ahora pues vamos a compartir juntos este tiempo aquí en Las Vegas. ¿Están preparados? Ok, muy bien. Pues sé que el seminario empieza el viernes. Para los que no lo saben, pues ya lo saben. El seminario viernes aquí a las 7 de la tarde. Pero me gustaría tomar el tiempo y aprovechar un poquito para hacer una especie de introducción a todo lo que vamos a ir desarrollando. Sí, gracias, muchísimas gracias. Solo la botella, no hace falta el vaso, gracias, muy amable. Muchas gracias. Entonces, vamos a estar hablando acerca de Cristo como nuestra realidad. ¿Saben? Hay algo que nosotros, usted, no sé si, seguro que los que llevan años en el Evangelio, los que llevan años viviendo, como solemos decir, una vida cristiana, habrán experimentado esto. Y es que cuando inicia un año, ahora hace poquito, ¿no? Pero bueno, ya llevamos un mes y pico de este año 2026, suelen ocurrir diferentes cosas cuando estamos llegando a final de año y al inicio del año nuevo en el ámbito pentecostal, en el ámbito sobre todo, por supuesto, como digo, pentecostal, y es las proclamaciones de año nuevo, los lemas del año nuevo o las palabras proféticas del año nuevo, ¿no? Y entonces de repente empieza la gente a profetizar cosas o a establecer ciertos lemas respecto, pues año 2026, el año de la gran cosecha, año 2026, el año de la prosperidad, año 2026, el año de la bendición. Y uno de los graves problemas que se suele tener en la iglesia es cuando no pensamos. Diga conmigo pensar. Tenemos nuestro pastor, el pastor Jim Andrews, él siempre enseñó, por favor, cuando venga a la reunión, no deje el cerebro fuera, úselo, porque es de lo que se trata. A veces hemos pensado que la fe y el razonamiento están reñidos, o la fe y la lógica están reñidos, y que no necesitamos pensar, pero realmente se requiere pensar, se requiere crecer en un entendimiento correcto. Cuando nosotros observamos y decimos, ok, año 2026, el año de la bendición, creo que una pregunta lógica sería, bueno, ¿y entonces el año 2025 qué ha sido? ¿El de la maldición? ¿No? Porque si el 2026 es el de la bendición, ahora yo obviamente, en base a lo que entiendo del Evangelio, estoy totalmente en contra de sus pensamientos, ¿no? Pero si hay una palabra que nosotros debemos usar es la palabra avance y crecimiento, pero para siempre. Déjeme decirle que si estamos hoy aquí es porque en teoría todos los que estamos queremos avanzar. ¿Estamos de acuerdo? Todos los que estamos queremos crecer. Porque en Cristo se trata de eso. Si utilizamos estos tiempos, tiempos que van a ser como miércoles y luego el fin de semana, pero que normalmente ustedes pues hoy suelen tener la escuela de vida, luego el domingo la reunión general, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, si utilizamos estos tiempos es porque queremos avanzar y queremos crecer. Y es necesario que nosotros podamos entender esto y si en algo debemos crecer
Y si en algo debemos avanzar es precisamente en este entendimiento. Y es Cristo como nuestra realidad. Necesitamos entender el concepto de qué tipo de realidad nosotros estamos viviendo o, permítame decirlo de esta manera, qué tipo de realidad me está gobernando. ¿Cuántas realidades, no le pido que me diga un número exacto, pero usted sabe que vive y experimenta muchas realidades en su diario vivir? ¿Está de acuerdo conmigo? Todos nosotros experimentamos muchas realidades. Hay una realidad, de hecho, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, si usted recuerda ese pasaje, dice que nuestro Dios guarde irreprensible todo nuestro ser. ¿Y cómo define nuestro ser Pablo? ¿Se acuerda? Dice, sea guardado todo vuestro ser, y entonces Pablo define nuestro ser en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Fíjese qué interesante que no utilizo el verbo dividir, sino identificar o definir, porque nuestro ser es uno y está compuesto de estas tres partes, pero que están con nosotros todo el tiempo, ¿sí o no? 24 horas al día. Ahora, eso implica que usted y yo vivimos una realidad espiritual. De hecho, todo el mundo vive una realidad espiritual. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque todo ser humano es espíritu. Todos. Cualquier persona que nazca en esta tierra ya es un ser espiritual. Y de hecho, no es solamente un ser espiritual, sino que es un ser eterno. ¿Sí? Porque a veces nosotros, por lo que leemos en la Biblia, nosotros interpretamos que Jesús vino a dar vida eterna. ¿Cuántos creen que Jesús vino a dar vida eterna? Pero hay un dato curioso aquí, o un punto interesante aquí, que la eternidad ya habita en todo ser humano. La eternidad no habita solo en la iglesia. La eternidad forma parte de toda la humanidad. Todo ser humano es un ser eterno. ¿Qué significa eso? Que no tiene ¿qué? No tiene fin. Por eso todo ser humano ya es un ser eterno. El tema no es si somos eternos o no. El tema es si la eternidad la vamos a pasar con vida o con muerte. Ese es el tema. Cuando nosotros observamos Juan 3:16, por ejemplo, ¿quién conoce Juan 3:16? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga. Pero es interesante que la palabra vida eterna, que para nosotros son dos palabras, en griego es una sola, que es Zoe, que es la misma vida de Dios. Entonces, todo ser humano, por eso usted puede ver que el ser humano tiene inquietudes espirituales. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano tiene inquietudes espirituales, de ahí que veamos que la gente se puede meter en cosas satánicas, el satanismo, espíritus, adivinación, bueno, diferentes cosas. ¿Por qué? Porque en todo ser humano hay una inquietud espiritual, porque todo ser humano ha sido creado como espíritu. Segunda realidad que nosotros vivimos, una realidad del alma. Todos vivimos la realidad de nuestra alma. Todos. Eso nos lleva a entender que hay otras realidades ahí metidas. Una realidad del razonamiento, una realidad de la toma de decisiones, una realidad emocional. ¿Cuántos viven realidades emocionales? ¿Sí? De repente un día estamos súper bien y como pierda nuestro equipo favorito estamos súper mal. No, todos vivimos realidades emocionales. Realidades, como le decía, de toma de decisiones, porque todos nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones. Hay un riesgo que a veces se corre según cómo se prediquen ciertas cosas cuando se nos habla acerca de que nosotros hemos muerto en Cristo. Y lamentablemente hay personas que abrazan ese pensamiento porque ¿cómo usted entiende la muerte? Para usted, ¿qué es muerte? Partamos por ahí. Ya sabe que yo hago preguntas para beber agua, para hidratarme. Ustedes, los que me conocen ya lo saben.
Ajá. Ok, fíjense qué interesante. ¿Alguien más quiere decir algo de muerte? El final de algo. Fíjense qué interesante porque la terminología bíblica, la muerte es una separación. Y uno de los graves problemas que nosotros podemos cometer es pensar en muerte como aniquilación o desaparición. Y cuando se nos dice que estamos muertos en Cristo, pensamos que hemos desaparecido. Lo cual es absurdo. Porque que Dios me llegue a crear para hacerme desaparecer luego no tiene ningún sentido. O sea, si Dios me crea, no va a ser para que luego me haga desaparecer. No, es que tú ahora estás muerto en Cristo, significa que Kenneth ha desaparecido. No, Kenneth sigue existiendo porque la nueva creación no es Dios. Dios nunca necesitó nada ni nadie para ser Dios. La nueva creación somos Dios y yo. La nueva creación es la iglesia. Muerte tiene que ver con una separación, pero muerte no tiene que ver con aniquilación. Usted tiene la capacidad de tomar decisiones. ¿Usted ha tomado decisiones hoy? Ahora, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que aprendamos a alinear esa toma de decisiones a la voluntad del Padre. Ese es el punto, esa es la clave. Pero no que yo deje de existir. ¿Qué es la muerte? Cuando hablamos y Pablo dice, es que hemos muerto en Cristo. Porque Pablo lo dice, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y él dice, yo estoy muerto, yo fui crucificado juntamente con él. ¿Pero qué es lo que está diciendo? ¿Que Pablo dejó de existir? No, que Pablo murió a todo lo que no es Cristo. Porque necesitamos entender muerte como morir a todo aquello que no es Cristo en nuestra vida. Una de las preguntas que siempre nos han hecho cuando hemos predicado gracia, cuando hemos predicado Cristo, cuando hemos predicado la realidad en la cual hemos sido posicionados hoy en día, siempre surgen esas preguntas de, bueno, ¿y ahora qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? ¿Verdad? ¿Le pasó, Pastora Mary? A todos nos ha pasado, ¿no? Entonces la gente pregunta, bueno, pero entonces ahora bajo la gracia ¿hay que orar o no hay que orar? ¿Ahora bajo la gracia hay que ayunar o no hay que ayunar? ¿Cuál es el ayuno importante? Ayunar de todo lo que no es Cristo. Y por eso es importante que usted y yo podamos crecer en este entendimiento. ¿Cuál es la realidad que me gobierna? Porque entender la realidad que me gobierna no es negar las demás realidades. Porque tenemos un problema si negamos las realidades. Porque aparte de la realidad del espíritu o de la realidad del alma, hay otra realidad más. ¿Cuál? La del cuerpo. La realidad física. ¿Alguna vez estuvo enfermo usted? ¿Tuvo síntomas de enfermedad? ¿Le dolió el cuerpo? ¿Le dolió algo alguna vez? ¿Le dejó tumbado en la cama? Usted experimentó una realidad física. ¿Alguna vez ha tenido frío? ¿Ha tenido calor? Hemos percibido información por medio de los 5 sentidos. Todo eso tiene que ver con la realidad física. Realidad económica. Usted está en una realidad económica, sea la que sea, pero está experimentando una realidad económica igual que yo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí es donde está el punto, que debemos tener dos cosas bien claras, que es lo que desarrollaremos a partir del viernes, dando esta pequeña introducción hoy. La primera de ellas, ¿cuál? Ninguna de esas realidades determina quién soy yo. Ninguna. La segunda de ellas, abrazar la importancia de entender que la realidad Cristo es la que me tiene que gobernar. Eso es lo que debo tener bien claro. A usted y a mí no nos define nuestra posición económica. No es lo que somos. No nos define nuestra posición física. Si estamos más sanos o menos sanos, no es lo que define quiénes somos. No nos define o no nos debería definir nuestra realidad emocional. Y no deberíamos ver a Dios desde la óptica de todas esas realidades. Porque déjeme decirle algo, en este mundo en el cual usted y yo habitamos
y que Dios nos dejó para algo. ¿Cuántos creen que Dios nos dejó para algo? Por eso que, y si tiene preguntas, aproveche y pregunte, por favor. Ya sabe que puede levantar la mano, preguntar sin problema. No me pregunte del caballo rojo de Apocalipsis, no, de eso no me pregunte, pues no tengo ganas de hablar de eso. Pero de otras cosas igual sí podemos hablar. Ahora, como le decía, ninguna de esas realidades nos tiene que gobernar. Y nosotros necesitamos entender la importancia de ser gobernados por Cristo y de ver a Cristo como la realidad absoluta. Sin, repito, negar las demás realidades. Realidades que experimentamos, realidades en las que caminamos, realidades en las que nos movemos. Entonces, decíamos, estamos en este mundo. No pertenecemos a este mundo. ¿En qué sentido? No pertenecemos al sistema de este mundo. ¿Cuál era la meta de la salvación? Lamentablemente muchos han pensado o han entendido que la meta de la salvación se llama cielo. ¿Alguna vez pensó así? Yo sí pensé así. Yo pensé, la meta de mi salvación es el cielo. Y luego, pues aquí tengo que ir llevándola, tengo que ir manejándola, tengo que cargar mi cruz, tengo que pelear con la suegra, o sea, tengo que hacer todo eso, que es la cruz que me corresponde. Ríase un poco. Están todos muy serios. Y hasta que llegue el día en el que pueda llegar al cielo, que es la meta. Pero Dios nunca pensó en cielo como meta. Dios nunca pensó que la obra de la cruz fuese para llenar el cielo. Porque ¿Él es Dios o no es Dios? Y si es Dios, mi pregunta es, si lo único que Dios quería era llenar el cielo, lo cual no le hace falta porque ya lo tiene bastante lleno, pero bueno, pongamos que Dios hubiese querido llenar el cielo con nosotros. Si eso fuese lo único que Dios quería, ¿qué podía haber hecho? No matarnos, no. Crearnos directamente en el cielo. ¿O no? Es decir, ni siquiera hacer que nazcamos aquí. Si lo que Él quiere es llenar el cielo, pues créame directamente allí. ¿Para qué voy a tener que pasar por esta tierra en la que tengo que sufrir, en la que tengo que trabajar, en la que tengo que pasar hambre, en la que tengo que ir medio cansado, en la que hay que ver cómo juega el Madrid, cómo robo, todas esas cosas que pasan en la vida? En la que hay que soportar el reggaetón y todo eso, y usted dice, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Porque hay gente que dice que el reggaetón es música, señor. Entonces, no. Entonces, ¿está todo eso? No, si Dios quería llenar el cielo, pues nos crea en el cielo directamente y punto, ya está. Si la meta, después de crearnos en la tierra, si la meta es salvarnos y llevarnos al cielo, pues oiga, en el momento que nacemos de nuevo, volaré. Y ya está. Pero resulta que no. Resulta que la meta de Dios siempre fue su propósito eterno. Y eso nos lleva a preguntarnos algunas cosas. Permítame hacerle 3 preguntas, no para que las respondamos, sino para que por lo menos las meditemos. Porque como le decía, el sistema de este mundo es un sistema injusto siempre. Siempre. Yo aquí no vengo para meterme en un charco del que no me corresponde meterme, ya se lo digo ahora. Pero sí dejo establecido algo. Nuestra ciudadanía es una ciudadanía celestial. Nuestro reino es un reino espiritual. Y gracias a Dios, en el país en el que usted vive hoy y del que yo vengo, vivimos en una democracia. Eso significa que usted y yo tenemos la libertad para votar, algo que se debe valorar muchísimo. Y que hay gente que por lo que sea no lo valora tanto, pero se debe valorar muchísimo. Ahora, lo maravilloso de esto es que cada uno de ustedes puede votar a quien quiera. Pero si entendemos que nuestra ciudadanía es celestial, lo que no voy a permitir es que mi pensamiento político me haga discutir o pelearme con gente de mi misma familia de la fe, porque eso sí que no tiene sentido. Porque mi ciudadanía no pertenece a esta tierra. Si yo tengo la libertad de votar a alguien, Washington tiene la libertad de votar a quien quiera. Y no voy a pelear con él por eso.
Porque no tiene sentido. Y déjeme decirle por qué no tiene sentido. Porque ningún partido político en esta tierra está a favor del reino de Dios, sino que está a favor de sus propios intereses, lo cual es todo lo opuesto a la política. Porque la política no está para buscar los intereses del que gobierna, sino de aquellos que están siendo gobernados por ellos. O sea, la política es todo lo opuesto a lo que experimentamos hoy en día. En mi país salen casos de corrupción cada 2 por 3. ¿Por qué? Porque no se ha entendido lo que es política. Y lo único que buscan es llenarse los bolsillos ellos. Hablo de mi país, yo no hablo de aquí. Pero el punto es este, que aquellos que están bajo el sistema del mundo viven gobernados por ese sistema y por lo tanto es todo lo opuesto a nosotros. Y eso significa que en este caminar vamos a experimentar injusticias. Y es lo que algunos no han entendido. Pero dentro de eso debemos tener bien claro qué tipo de realidad me está gobernando. Porque repito, lo que gobierna en Dios es su propósito eterno. Nosotros vemos suceder diferentes cosas. Sí. Exacto. Hay algo que creo que hemos ido, por lo menos el año pasado seguro que lo vimos, y es recuperar, lo hablamos estos días con el apóstol Ugarte y en Tucson con el pastor Abel allí, recuperar conceptos que la religión ha dañado, pero que siempre estuvieron ahí. Y que nosotros por un mal entendimiento los hemos dejado como a un lado diciendo, uy, cuidado, no hablemos de esto, no vaya a ser que a la gente no le guste. Uno de esos conceptos tan importantes y tan necesarios es el señorío y el gobierno de Cristo. La Iglesia debe entender quién es su gobierno. Pero para que se entienda eso tiene que ser revelado. Hay un concepto que Pablo utiliza, no estoy leyendo versículos literales, pero los estoy dando porque estamos trayendo una introducción y estamos en una conversación usted y yo. Hay un concepto que Pablo introduce que es el del cuerpo y la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es la cabeza? Lo maravilloso de entender esto, recuerde esta frase que he nombrado más de una vez, lo que Dios unió, que no, o lo que la cruz reconcilió, que no lo separe en la religión. La cruz, la obra de la cruz de la que hablaremos estos días, es una reconciliación. Porque, ¿qué le he dicho que era muerte? Una separación. Cuando Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, mi pregunta es, ¿murieron o no murieron? Ahí está el punto. Porque pensamos, como algunos de ustedes han dicho, y decimos, no murieron físicamente, pero sí murieron. O sea, murió todo su ser. Que esa muerte no se viera reflejada rápido en el cuerpo es una cosa, pero ¿acabó muriendo el cuerpo o no? Eso implica que la muerte ya estaba. Porque déjeme decirle algo, usted puede pensar, bueno, que no creo que sea tan importante entender esto. No, por favor, déjeme decirle esto. Si no entendemos que en el huerto del Edén el ser humano murió por completo, no entenderemos que en la cruz el ser humano recibe vida por completo. Porque algo se queda afuera. Y yo debo entender que en la cruz todo mi ser recibió la vida de Cristo. Eso es espíritu, alma y cuerpo. Sí. Totalmente. Totalmente. Ahora, muchos piensan
que nuestra alma no se vio afectada por la obra de la cruz, lo cual es un error. De la misma manera que algunos piensan que Adán no murió físicamente en el huerto del Edén, sí murió físicamente, porque el comer del árbol afectó todo su ser en ese momento. Y la cruz afecta todo nuestro ser en el momento que nacemos de nuevo. Déjeme decirle algo. Su alma, si usted nació de nuevo, que es un término del que hablaremos estos días porque es muy importante entender esto, si usted nació de nuevo, su alma no es como el alma de alguien que no nació de nuevo. Y con esto no estoy diciendo que estamos completos en el alma, no lo estamos. Pero nuestra alma tiene algo maravilloso que no tiene el alma de alguien que no nació de nuevo. ¿Sabe cuál es? Que nuestra alma sí puede ser conformada a la imagen del Hijo. Alguien que no nació de nuevo es imposible. Imposible que Cristo se le forme. Es imposible. Pero a los que hemos nacido de nuevo, Cristo se nos está formando día a día. Nuestro cuerpo no es como el cuerpo de alguien que no nació de nuevo. No es igual. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dice la Biblia literalmente, que es templo del Espíritu Santo. Y nuestro cuerpo, dice Pablo, que no nos pertenece a nosotros, sino que vive bajo otro gobierno. Por eso la gente dice, no, pues yo puedo hacer lo que quiera. Si estamos en Cristo, no podemos hacer lo que queramos, porque no estamos siendo gobernados por eso. Por eso le decía, la importancia de recuperar el concepto del gobierno y el señorío de Cristo. Cuerpo y cabeza. Adán muere, en la cruz todo se reconcilia y hay algo maravilloso y es que dice la Biblia que usted y yo por estar en Cristo, por pura gracia, hemos sido sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué significa eso? Que donde Él está, estamos nosotros. ¿Por qué? Porque Él y yo somos uno. Él y yo no somos dos. Él y yo somos uno. Es decir, donde Él está, yo estoy. Y donde Él está, usted está. Por pura gracia, recuerde, ¿eh? Sí. En el momento que nazco de nuevo, yo soy uno con Él. Uh-huh. Pero cuando ya el espíritu que está alineado con todo mi ser, sí, cuando Él me gobierna, sí. Sí, por supuesto. Sí. Pero estamos en ese proceso. Que eso es lo interesante. Que estamos en ese proceso. Ahora, ¿cuál es el punto? Querer avanzar en ese proceso. Querer avanzar en el gobierno de Cristo sobre nuestras vidas. Porque al fin y al cabo, como le decía, si estamos en esta tierra es por un solo motivo. Aquí no estamos por muchos motivos, ¿eh? Estamos por un solo motivo, el propósito eterno. No hay más. Y el propósito eterno es el Padre queriendo tener una familia llena de millones de hijos que son semejantes al Hijo con mayúsculas. Ese es el propósito eterno. Y por lo tanto usted y yo estamos en esta tierra y Dios nos ha dejado en esta tierra, ¿sabe para qué? Para que seamos una representación de Él en la tierra. ¿Yo me he puesto rojo? ¿Se me está acabando la pila? Ok. Entonces, ¿vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, el propósito eterno es lo que rige absolutamente todo. Y desde ahí nosotros experimentamos la realidad en la que hemos sido posicionados.
Hay algo que, y lo hablábamos hoy con la pastora, hay algo que siempre, cuando hemos ido entendiendo todo esto, a mí me asombra, ¿no? Y es ver a la iglesia poniéndose las manos en la cabeza por lo que el mundo hace. Oiga, el mundo siempre será mundo. Y va a hacer lo que le corresponde como mundo. El problema no es que el mundo sea mundo. El problema es que la iglesia no entienda quién les gobierna y cuál es su realidad. Porque el sistema del mundo es un sistema irredimible. El mundo como sistema no se puede redimir de ninguna manera. ¿Usted sabe que la Biblia utiliza 3 palabras para mundo? Claro, cuando nosotros lo vemos la misma palabra. O vemos mundo o vemos tierra. Pero usted se acuerda, lo hemos nombrado antes, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios a... ¿Y qué es ese mundo? No es ni la tierra ni el sistema. La palabra que utiliza es humanidad. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad que dio a su Hijo unigénito. Porque Dios, Padre, no dio a su Hijo por un pedazo de tierra, ni mucho menos por un sistema corrupto. Lo dio por la humanidad. Pero también Juan nos dice que el anticristo está en el mundo. ¿Y qué palabra es ese mundo? Sistema. Y también dice la Biblia que de Dios es la tierra y su plenitud. ¿Y qué palabra es? Planeta Tierra. Entonces nosotros debemos entender, cuando leemos la Biblia, identificar qué es lo que estamos leyendo. Algunos de ustedes estuvieron con nosotros o pudieron ver las 2 masterclass que dimos hace poquito con la temática Conoce la Biblia. La importancia son 2 masterclass de prácticamente 2 horas cada una que hicimos en directo por YouTube y Facebook. Ahí están para que usted las pueda ver. Por lo importante que es entender qué es lo que estoy leyendo cuando leo la Biblia. ¿Qué es mundo? Entonces, el sistema del mundo va a seguir haciendo lo que le corresponde. Y nosotros no tenemos que salir a la calle a manifestarnos porque hay una clínica de aborto y vamos para allá y nos manifestamos, o porque hay un desfile del movimiento LGTBI, entonces vamos y nos manifestamos. Esa no es la labor de la iglesia. La labor de la iglesia no es ponerse las manos en la cabeza porque 2 hombres se besen. Eso a nosotros ni nos va ni nos viene, porque ese sistema va a seguir haciendo lo que le corresponde como sistema. Hay gente que comete el error de pensar y dice, no, hoy estamos peor que nunca. ¿Estamos peor que nunca hoy? Tampoco. Yo no estoy de acuerdo con eso tampoco. No estoy de acuerdo ni con que estemos igual que siempre, ni con que estemos peor que nunca. Estamos mejor. Pero ya no solo eso, sino como sistema en general. Porque la gente dice, no, estamos peor que nunca, esto ya se acaba. Peor que nunca. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque tenemos una memoria histórica muy cortita. Muy cortita. Porque en mi país, hace 50 años las mujeres no podían votar y ahora pueden votar. En mi país, hace 50 años las mujeres no podían trabajar ni tener cuenta corriente ni ganar su propio sueldo y ahora pueden. Los derechos humanos son fundamentales para la existencia. Pero claro, ¿con qué nos comparamos? Con hace 200 años, cuando Spurgeon llenaba congregaciones de miles de personas y cuando el lunes, en vez de hablar de la Super Bowl y del personaje que salió en el medio tiempo, de lo que se hablaba era del sermón que había predicado Charles Spurgeon. Entonces, claro, decimos, no, estamos peor. Estamos peor porque usted ve cómo vestían los hombres hace 150 años y usted ve cómo visten hoy, que se le caen los pantalones, que parece que se van a tropezar y se van a dejar los piños en el suelo. Y usted dice, estamos peor. Pero yo le pregunto, ¿estamos peor que el sistema de Roma cuando Jesús caminó en esta tierra?
¿No estamos peor? Nerón incendiaba la ciudad con nuestros hermanos en Cristo. Les prendía fuego e incendiaba toda la ciudad con ellos. No estamos peor, aunque hay cosas que vemos que lamentablemente son duras y son difíciles y quizá no entendemos, pero no estamos peor porque en aquella época se podía tener relaciones sexuales con niños, con bebés y eso era normal, con animales y eso era normal. Entonces no estamos peor. Pero sí debemos tener algo bien claro y es entender quién debe gobernar la iglesia. Hay algo que no va a moverse nunca. ¿Y sabe qué es? Que Jesús es el Señor. Eso no lo va a poder cambiar nadie. Nadie. Aquí viene el punto. La pregunta no es esa. La pregunta es si Él me está señoreando a mí. Porque hablar de cabeza y cuerpo es entender que donde Él está, estoy yo. Y los mismos beneficios que Él tiene, los tengo yo. Pero también Pablo nos quiere llevar a otro punto. Y es entender que lo normal es que el cuerpo siempre obedece a la cabeza. Siempre. Por eso que cuando empezamos a entender gobierno y señorío, hay preguntas, ya hay debates que ya no tienen sentido. Es como cuando yo decía, me pidieron de compartir ahí en Tucson acerca de la generosidad. Y yo decía, cuando yo entiendo gobierno, hay un debate que ya no tiene sentido. Y es, pero bueno, bajo la gracia, ¿se diezma o no se diezma? ¿Se da o no se da? Entonces, para empezar, el que pregunta eso es porque nunca quiso dar. Nunca. Entonces está manifestando su no deseo de dar. Entonces aquí volvemos a lo mismo. Yo recuerdo los primeros años, año 2013, 2014, predicando Cristo, predicando gracia. Y cuando la gente se me acercaba decía, ¿esto es pecado o no es pecado? O sea, por favor, dejemos de preguntar estupideces. No se trata de si es pecado o no, se trata de quién me está gobernando. Porque cuando entiendo gobierno, esos debates ya no tienen sentido. Ya se acaba. Cabeza y cuerpo es gobierno. Cuando Pablo dice Cristo es la cabeza, lo que está diciendo es Cristo es quien debe gobernar su iglesia. Porque repito, cuando una parte de nuestro cuerpo, y si hay alguien que conoce de medicina lo sabrá mejor que yo, cuando una parte de nuestro cuerpo no obedece a lo que la cabeza establece, ¿cómo se llama eso? Físico. Una enfermedad física. Neuronal. No, la otra. Parkinson. Parkinson. Usted ve que su mano va por un lado y no está obedeciendo. Y quiere hacer cosas con su mano, pero no puede. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que ha pasado ahí? Una desconexión. ¿Usted sabe por qué cuando se les cortaba, ha visto alguna vez en películas y en series cuando se le llevaba a alguien a la guillotina? ¿Por dónde le cortaban la cabeza? ¿Por aquí? ¿Por qué? Ya no solo eso, sino porque todas las conexiones neuronales están pasando por toda esta zona. Y cuando cortan, se aseguran que hay una desconexión completa y absoluta entre la cabeza y el cuerpo. La iglesia necesita entender que estamos conectados a la cabeza y la cabeza es la que gobierna. Vivimos bajo su señorío. No se preocupe, sé que esto no es para decir mucho amén, no me preocupa tampoco, no tengo ningún problema con eso. Yo el lunes me voy y usted se queda, no pasa nada, ya la pastora Mary arreglará las herejías y todo lo que viene después. Sí, pero es que esto es clave. Queremos abrazar nuestra realidad en Cristo, necesitamos entender esto. Aquí no estamos hablando de cristianismo. Aquí no estamos hablando de evangélicos. Aquí estamos hablando de que aunque los 4 evangelios nos relatan una temporada antes de la cruz, Jesús tuvo un mensaje muy claro y muy definido.
¿Y saben cuál fue? Reino. Y Hechos capítulo 1 nos dice que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos enseñándoles el reino de Dios. ¿Y sabe qué significa eso? Gobierno. Por eso Pablo podía decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero ¿qué es lo que Pablo está diciendo? ¿He dejado de existir? No, estoy sometido al gobierno y al señorío de Cristo. Por eso cuando él cae, él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ajá. Ajá. Por eso cuando hablemos de nuevo nacimiento, vamos a ver eso. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿O qué produce el nuevo nacimiento? Porque el nuevo nacimiento no lo produce una oración, como nosotros hemos hecho muchas veces. Repite conmigo. Y la persona repite, Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador, mi Señor. Te pido perdón por mis pecados. No, una oración no hace que yo nazca de nuevo, sino el reconocimiento de un gobierno. Porque Colosenses 1, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Colosenses 1 dice que nosotros fuimos trasladados ¿de dónde a dónde? No, al reino. Luz admirable lo dice en otro lugar. Dice, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su Hijo. O sea, es un sistema, es un asunto de gobiernos esto. Es quién está gobernando. Y por eso a la iglesia le gobierna y le rige Dios y el propósito eterno. Si no, estamos mal. Y de ahí que yo le decía unas preguntas para ir cerrando en esta noche. Pero cuando vemos lo que ocurre en el sistema del mundo, ¿usted qué piensa? ¿Usted piensa que Dios es reactivo al obrar de las tinieblas? ¿Que Dios es un Dios reactivo? ¿O que Dios es alguien que está compitiendo con el sistema de las tinieblas? ¿O que Dios necesita de las tinieblas para darse a conocer? No. Por eso que Dios no tiene su mirada puesta en lo que el sistema del mundo está haciendo. Dios tiene su mirada puesta en su propósito eterno. En lo que Él estableció en su plan. Y lo que sí o sí acabará sucediendo. Y aquí es donde entramos usted y yo. Por su gracia maravillosa, usted y yo hemos sido involucrados al propósito eterno. Es pura gracia. Pero aquí viene una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a seguir viviendo nuestra vida de miércoles a domingo, de domingo a miércoles, de miércoles a domingo, de domingo a miércoles y nada más? Porque ¿sabe una de las cosas que a mí más me costó aceptar en mi función pastoral? Me costó aceptar mucho que hay gente a la que no le interesa el propósito eterno del Padre. Y que no quieren. Y eso me costó aceptarlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque es el motivo de nuestra existencia. Es decir, usted y yo existimos hoy y fuimos creados por causa de su propósito. Servir al propósito eterno. Que le dicen no a Dios en ese aspecto. O sea, yo estoy bien viniendo el domingo llego, escucho, incluso a lo mejor se comprometen con finanzas, pero no me pidas nada más, porque no te lo voy a dar. No, sí pueden haber nacido de nuevo, pero no están permitiendo el avance de la vida del Hijo en ellos. No permiten un crecimiento. Si hablamos de religión, puede ser. Si hablamos de secta, no. Por ejemplo, en una secta, en una religión puede haber gente nacida de nuevo. En una secta no. ¿Por qué? Porque una de las características de las sectas más fuertes es que niegan la deidad de Cristo. Y si uno niega eso, ya no puede nacer de nuevo. Es imposible. ¿Sí?
Ahora, por ejemplo, si hablamos de catolicismo, en el catolicismo hay gente nacida de nuevo. De la misma manera que en el ámbito evangélico hay gente que no ha nacido de nuevo. Exacto. Exacto. Sí, perdón. Entonces, viéndolo desde este punto de que no vive la realidad que es Cristo, está fuera de su gobierno, pero sí pudo haber nacido de nuevo. Sí. Entonces, eso, no por mencionar algo específico, pero muchas de las congregaciones que no comparten esta nueva realidad, es como decir que están dando vueltas en el desierto constantemente, ¿no? Porque están fuera de su gobierno, nacidos de nuevo, pero fuera de su gobierno. Exacto. Porque para nacer de nuevo, repito, se requiere reconocer un señorío. Ahora, luego es si vivo o no bajo ese gobierno. Exacto. Estamos en Cristo, Cristo y yo somos uno. Hablando de Pablo, cuando antes se ha dicho, Pablo, la pregunta que hace, Saulo, mejor dicho, perdón, es, ¿quién eres, Señor? Esa palabra Señor es la palabra Kyrios o Kurios en griego, que implica lo siguiente, nada me pertenece, ni siquiera yo mismo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Jesús. Cuando se le aparece, cuando le dice, ¿por qué estás persiguiéndome? Y Saulo le dice, ¿quién eres? Señor. Pero fíjese que interesante la siguiente pregunta de Saulo. ¿Qué quieres que haga, Señor? O sea, Saulo entendió, ok, yo ya no me gobierno. Ahora estoy bajo el gobierno de otro. Y es una rendición voluntaria a ese gobierno, pero que es necesaria. Entonces, ¿por qué estamos aquí hoy? Alguna vez ya lo hemos dicho para los que estuvieron en aquellas reuniones, en otros seminarios. ¿Por qué estamos aquí hoy? Precisamente porque queremos que Cristo se nos forme cada día más para que podamos experimentar su gobierno en todas las áreas de nuestro ser. Para eso estamos. Para experimentar la formación de Cristo, porque estas reuniones son para eso. Estas reuniones, aunque nos alegremos de vernos, no es para que nos veamos, nos saludemos. O sea, el propósito principal y el motivo principal de estas reuniones es la formación de Cristo en la iglesia. Ese es el motivo principal. Después podemos cantar, podemos abrazarnos, podemos tomar café, podemos expresar generosidad, lo que usted quiera. Pero el principal motivo es, quiero que Cristo se me forme. Por eso voy a decirle algo en los minutos que me quedan, que es lo que hablábamos antes, porque a veces según cómo se predique cierto concepto uno piensa que es como que nosotros ya no existimos, porque la gente dice, no, es Dios el que lo hace todo a través de mí. Sí, Dios lo hace todo a través de mí, pero hay un punto importante que es el punto de la voluntad del ser humano. Porque si Dios hiciera todo a través de nosotros, sin nosotros, ¿cómo estaríamos todos? Pero en ese sentido alguien ha dicho mejor. Estaríamos completísimos, o sea, haríamos todo, ¿o no? No habría ningún tipo de discusión en ese aspecto. Lo que Dios dijera, como han dicho, robots. O sea, si Él lo hiciera todo a través de nosotros, sin nosotros, lo cual es un pensamiento antiguo que nace de diferentes conceptos griegos, pero que luego adoptan Tomás de Aquino y otras personas, y algunos lo siguen adoptando hoy, entonces, oiga, estaríamos...
Claro, si Dios hiciera todo a través de nosotros, ¿usted no cree que todos manifestarían generosidad, sí o no? ¿Cómo estaría desfinanciado el reino de Dios? No habría problema con eso. Claro, nosotros por amor nos rendimos a Él. Por eso, aquí hay, como le decía, dos puntos importantes que debemos entender para acabar hoy. El primero de ellos es todo lo que nosotros vemos es producto de la obra del Espíritu en nosotros. Por eso aquí no cabe el orgullo en ningún área. En ningún área. Si usted hoy, de lo que yo estoy compartiendo, usted logra entender algo, ¿sabe quién lo produce? El Espíritu de Dios. Kenneth no puede llevarse ningún tipo de mérito en todo esto. Porque le voy a decir algo. Nadie en esta tierra, nadie tiene la capacidad de abrirle los ojos del entendimiento a usted. Nadie en esta tierra tiene la capacidad de producir crecimiento en usted. Y nadie en esta tierra tiene la capacidad de producir madurez en usted. Nadie puede hacerlo. Sea el profeta que sea, el apóstol que sea o el pastor más bonito del mundo. Nadie puede hacer eso. Eso es una obra del Espíritu, única y exclusivamente. Exacto. No debería. Esa es una obra del Espíritu. Y aquí es donde entramos usted y yo. Cuando yo he venido aquí hoy y cuando vamos a estar estos días enseñando y compartiendo, yo tengo una oración. Y mi oración es, Señor, abre los ojos del entendimiento de tu pueblo. Señor, abre los ojos del entendimiento de tu iglesia. Porque solo lo puedes hacer tú. Pablo utiliza esta expresión que a veces la he nombrado y Dios me movió mucho a ir estudiando esto y profundizándolo cada vez más. Y estoy preparando un estudio de ello. Cuando al Padre le plació revelarme al Hijo. El único que produce revelación es Dios. Nadie más puede producir revelación en nosotros. Solo Dios. Yo oro para que Dios abra los ojos del entendimiento. Pero aquí entra usted en escena también. Si usted va a venir el viernes, o si usted viene los domingos, o si usted viene los miércoles, no solo en este seminario, sino en todas las reuniones, usted debería venir orando. Señor, abre los ojos de mi entendimiento, por favor, te lo ruego. Quiero verte. Quiero verte cada día más. ¿Sabe por qué? Porque cuando Él se revela, todo cambia. Yo he entendido que por mucho que quiera empujar a la gente a hacer algo, no voy a poder obligarles a que lo hagan. Pero cuando ellos ven a Cristo, todo cambia. Por eso hubo alguien que es el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Cuál fue el primer libro que se escribió de la Biblia? ¿Cuál? ¿No? El primer libro que se escribió de la Biblia, cronológicamente hablando, no fue Génesis, fue Job. Job cronológicamente es el primer libro. Génesis es el primero, lo tenemos el primero porque es el que relata la creación. Pero realmente el primer libro escrito a nivel cronológico es Job. Y ahí tenemos un personaje que no estaba experimentando la realidad que usted y yo experimentamos en Cristo, pero que sin embargo pudo entender algo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y eso lo cambia todo. Por eso usted debería venir a la reunión el domingo orando y diciendo, Señor, quiero verte. Cuando tu hija Mary o tu hijo Washington o tu hija Jackie o quien sea que se ponga en el púlpito prediquen, quiero verte. Abre los ojos de mi entendimiento. Nuestra mirada jamás debe estar puesta en el vaso de barro. Pablo dijo, unos siembran, otros riegan,
pero el crecimiento solo Dios lo puede producir. Y ni el que siembra ni el que riega es algo, sino solo Dios que da crecimiento. Pero por eso le digo, aquí es donde entramos usted y yo en acción, porque deberíamos orar y decirle, Señor, abre los ojos de mi entendimiento. Necesito verlo con mayor claridad, porque déjeme decirle algo, todos los que estamos aquí en esta sala hoy, hay cosas de Cristo que no hemos visto todavía. Eso es así. Yo creo firmemente, y ya estoy acabando, ¿me dan 5 minutos? Creo firmemente que toda la revelación se halla en Cristo. No hay nada revelado fuera de Cristo. Pero de la misma manera creo firmemente que nosotros no estamos viendo toda la revelación que se halla en Cristo, sino que necesitamos crecer en ella. Para que eso ocurra, yo tengo que tener una disposición. Yo tengo que querer ver el avance de la vida del Hijo en mí. Yo tengo que querer crecer. Tengo que querer ver la formación de Cristo en mí, porque yo puedo decirle a Dios no. ¿Usted cree que puede decirle a Dios no, sí o no? Podemos decirlo. ¿Es triste? Sí, lo es. Pero podemos decírselo. Podemos decirle no, hasta aquí. Punto. Ok, está bien. Pero qué maravilloso es que todos nosotros podamos rendirnos a su gobierno y decirle, Señor, aquí estoy. Para lo que tú quieras, para lo que tú necesites, para la función que hayas designado para mí en esta tierra, aquí estoy. Y si te pido algo, Señor, sigue abriendo los ojos de mi entendimiento. Sigue trayendo revelación a mi vida. Revelación, como les dije en otra ocasión, revelación es otra palabra con la que Dios tuvo que trabajar conmigo porque yo la saqué de mi vocabulario completamente. Pero Dios tuvo que trabajar conmigo y decirme, no, Kenneth, tienes que enseñar revelación, porque si no es por revelación no cambia nada. Sí. No hay revelación ni en otros ni en uno en algunas cosas. O sea, está haciendo... O sea, sin revelación no se puede entender nada. Sin revelación no hay avance, no hay crecimiento y no hay madurez. Eso no es. Ya puede haber nacido de nuevo. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ese es el punto. Le digo algo aquí en confianza, aquí entre nos, ahora que no nos ve nadie ni nos escucha nadie. Yo vengo, alguna vez quizá lo he contado, yo vengo de un trasfondo que se denomina palabra de fe. Aquí en Estados Unidos hay grandes precursores de la palabra de fe. Yo viajé mucho tiempo a Tulsa, Oklahoma, estuvimos allí en la cuna de la palabra de fe, si se puede decir de alguna manera. Y una de las cosas que yo vi y en la que yo caí y que yo formé parte de eso fue la secta de la palabra de fe. Es decir, nosotros tenemos la verdad y nadie está a nuestro nivel. Y nos creímos, y repito, y yo caí en ese error, nos creímos superiores a los demás. ¿Sabe qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo suceder eso en el ámbito que algunos denominan nuevo pacto o verdad presente. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque hay falta de revelación. Y porque la gente escucha a los mejores predicadores del nuevo pacto y llenan sus libretas de notas y tienen un montón de conocimiento aquí, pero no están permitiendo que el Espíritu produzca una revelación de aquello que están oyendo. Y yo no estoy en contra de que oigamos, todo lo contrario, cuanto más oigamos mejor. Pero si oigo sin revelación no me va a servir de nada.
Y ya puedo decir yo que escucho al predicador tal, al predicador cual y al predicador del otro y el de la moto. Pero como el Espíritu no me traiga revelación, no sirve. Revelación es verlo. Para que lo podamos ver de una manera sencilla, valga la redundancia, revelar tiene que ver con ver. Entonces, la revelación siempre, para que digamos, bueno, una característica de la revelación, humildad. El conocimiento envanece. La revelación siempre producirá humildad y siempre dirá, tengo que seguir creciendo. Y siempre tendrá al otro por encima de sí mismo y dirá, no, yo tengo que aprender todavía de Jackie. Yo tengo que aprender todavía de Lázaro. Yo tengo que seguir aprendiendo, tengo que seguir creciendo. Y entonces hay que ver. Y cuando lo veo, como ha dicho ella, cuando lo veo, ¿qué ocurre? Va a haber fruto de la vida de Cristo. Es decir, el rencor no tiene cabida en mí. El odio no tiene cabida. La tacañería no tiene cabida. La falta de compromiso no tiene cabida. La revelación produce compromiso. Pero te lo firmo donde quieras. La revelación produce compromiso. ¿Por qué? Porque la revelación me lleva al gobierno de Cristo. Partiendo de un punto, para tú tener revelación tienes que haber nacido de nuevo. Sí. Sí. Pero ¿en qué medida uno puede tener más o menos revelación? Porque eso sí, pero no sé si me hago entender. Si soy nacido de nuevo, el Espíritu me va revelando cosas. Pero depende en cuánto yo me ajuste al gobierno para tener más revelación o menos. ¿En qué medida viene que yo pueda tener más o menos? Exacto. Depende en cuánto yo me expongo a la enseñanza. Sí. Pero con una actitud correcta. Es decir, yo puedo exponerme a la enseñanza, y ahora te doy paso, perdón. Yo puedo exponerme a la enseñanza de dos maneras. Voy a seguir escuchando porque quiero seguir creciendo en un conocimiento que le voy a demostrar a todos cuanto sé. O voy a seguir escuchando porque quiero que Cristo se me forme. Cuanto más me expongo de esa manera, más voy a crecer en revelación y en entendimiento. Que lo que va a producir es lo siguiente. O sea, esto siempre va a ser así. Cuanta más revelación yo tenga, más me voy a dar cuenta de cuánta revelación más necesito. Nunca va a llegar un punto en el que voy a decir, wow, ahora sí lo sé. Porque en el momento que yo diga, wow, ahora sí lo sé, va a empezar la cosa a hacer así. Y voy a caer en picado. Entonces, cuanto más se me revela Cristo, más cuenta me voy a dar de, necesito que se me siga revelando mucho más todavía. Exacto, exacto. ¿Quería hablar ella primero? Sí. Al final, ese es otro punto importante también. Nosotros no tenemos la capacidad de convencer a nadie tampoco. Por eso que la revelación lo que produce es humildad y también orar por otros para que Dios se les revele a ellos. Porque a veces lo que nosotros queremos hacer cuando vemos algo es que los demás lo vean y entramos en una pelea.
entramos en una pelea porque queremos que ellos vean lo que nosotros estamos viendo y eso no va a poder pasar, porque esa es una obra del Espíritu. Claro. Ponga el micrófono que la gente pregunta que si puede escuchar las preguntas para entender la respuesta. Partiendo de que la revelación viene del Espíritu Santo, de que, Dios te puede revelar cosas en diferentes formas, eso es parte de su soberanía. Pero podrías poner algunos ejemplos, por lo menos en la vida de usted, de qué forma se le ha sido revelada a alguien. Bueno, Palabra. siempre lo que Dios va a revelar es al Hijo. Y por lo tanto, todo lo que sea revelación tiene que ser concerniente al Hijo en nosotros, a Cristo. En mi caso, por ejemplo, pues cuando se me empezó a revelar Cristo en el año 2011 y empecé a darme cuenta que yo estaba en un sistema de creencias equivocado, pero que ahora se me empezó a revelar Cristo, la obra consumada, la obra de la cruz. Siempre, por eso esto es muy importante, la revelación siempre nos va a llevar a Cristo. Eso que quede bien claro. Si la revelación me lleva para otro lado, eso es que le sentó mal la cena y eso es otra historia. Pero la revelación siempre nos va a llevar a Cristo, a poder verle a Él, conocerle más a Él, conocer más su obra completa, los efectos de la cruz, etcétera, etcétera. Y eso es lo que va a producir siempre la revelación. Quería hablar ella y también Damaris creo que había levantado. No, realmente lo que pregunté, práctica, porque hay veces las personas me hablan o me preguntan en ocasiones que tuvo revelación y algunos dicen que por algún sueño, otros que leyeron la palabra de Dios y como un ejemplo práctico, la pastora lo dijo hace unos días, que estaba leyendo algo en cuanto a la, ¿me puede recordar? De Ana, la que tuvo el profeta, la madre del profeta Samuel. Y ella se le reveló la palabra y ella lo explicó aquí. Y hay diferentes ejemplos en los que la palabra se te puede revelar. Es lo que yo estaba preguntando, ejemplos prácticos. Un ejemplo, que alguna persona que le quede claro a las personas, bueno, puede suceder de esta forma. Te digo, por eso es que Dios es soberano a hacerlo de la forma que Él quiere. Claro. Pero bueno, para entendimiento de las personas. Sí, antes de darle paso, es lo que tú dices, al final Dios es soberano y Él ve, pero la forma de hacerlo, o sea, toda revelación tiene que estar en línea con lo escrito y siempre me tiene que llevar a Cristo. Entonces ahí es donde uno va viendo, como decía, ¿no? Ponías el ejemplo de poder ver a Cristo en esta área, poder ver a Cristo en otra área, poder ver el gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Adelante. Gracias, pastor. Lo que yo quería compartir o preguntar o a agregar acerca de la revelación es que en realidad tiene uno que anhelarlo. Esa es una parte y la otra es perseverar, porque muchas personas, por ejemplo, especialmente cuando empiezan a leer la Biblia, no entienden y de pronto se cansan o de pronto les parece muy complejo, muy complicado y mejor es más fácil ir a escuchar a otras personas, a otros predicadores y en eso puede caer también en escuchar a otro tipo de ¿cómo se dice? De doctrinas, digámoslo así. Entonces ahí se pierde ese anhelo de pronto de esa revelación, de tener la revelación. Entonces, dos cosas que para mí serían importantes es anhelarlo realmente y perseverar, buscar, o sea. Y la segunda cosa que quería decir con respecto a lo que estaba diciendo ahora Lázaro, anteriormente, o sea, cuando se define el apóstol Pablo acerca de la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz, ¿sí? Entonces yo quiero entender esto. Para mí, antes era que yo podía leer la palabra hoy y de pronto la volví a leer, quién sabe, en otro tiempo y me habla de manera diferente. Es decir, de pronto veo cosas que yo, ¿cómo así que yo no había visto esto? ¿Se refiere a eso? Sí, bueno, primero recordemos que cuando
habla de la palabra viva es Cristo siempre. Porque a veces nosotros tenemos el concepto de la palabra viva es la Biblia. Y no podía estar hablando de la Biblia porque la Biblia no existía. Entonces la palabra viva es Cristo. Y por lo tanto todo lo que tiene que ver con Cristo. Ahora sí quiero dejar claro algo, repetirlo y enfatizarlo porque esto es importante para que no se nos vaya de las manos el asunto. Y es, la revelación siempre producirá cambios reales. Siempre. Si no, es que no ha habido una revelación. O sea, siempre... ¿Y qué son los cambios reales? Un avance en la formación de Cristo. Por eso antes he dicho, ¿la revelación produce compromiso sí o sí? Es decir, de ahí que yo haya dicho antes que yo no puedo forzar a la gente a que haga algo. Pero cuando la gente recibe revelación lo hacen solos. O sea, yo puedo estar detrás de la gente diciendo, nosotros en nuestro caso nos reunimos jueves y sábado. Yo puedo estar mandando invitaciones, diciéndoles, llamándoles, visitándoles, que si Cristo no se les revela, vendrán cuando les dé la gana. Ahora, cuando cae la revelación, como dice el mexicano, cuando le cae el 20, ¿no? Cuando cae la revelación, usted no tiene ni que llamarlos, que una hora antes están en la puerta esperando a que usted abra. Porque la revelación produce el anhelo por Cristo y el anhelo por crecer en Él. Entonces, esa revelación produce que haya un avance y que haya cambios reales. Es decir, ¿qué son los cambios reales? Que yo no le tengo que decir a la persona, es que tienes que dejar de hacer esto. La persona lo va a dejar de hacer solo. Porque así funciona la vida del Espíritu. Porque si no, estamos viviendo en un sistema religioso establecido en normas y reglas. Y esto no es eso, esto es vida del Espíritu. Entonces, pastor, sí. Entonces, pastor, ocurrió una cosa. Si uno vive en el conocimiento, mas no en la revelación, uno puede seguir repitiendo los mismos errores que cometió cuando Totalmente. no tenía el conocimiento. Totalmente. Sí, totalmente. Ok, pastor. Entonces usted lo que acaba de decir Nos es... estamos yendo más tarde por culpa de ustedes. Esto no es culpa mía ya, que quede claro. Quedémonos hasta mañana. Sí. Pastor, entonces usted lo que está diciendo es lo siguiente. La revelación, porque estamos hablando la revelación, siento como que es como si quisieran preguntar, sí, pero ¿qué es la revelación? La revelación es Cristo. El conocimiento de Cristo, de su vida, de Él, te lleva a la cruz. La cruz te lleva al gobierno. ¿Es así? Sí, podríamos decirlo así. Por eso que siempre habrá cambios reales en la persona, porque está viviendo bajo su gobierno. O sea, al final, cuanto más Cristo se me forma, yo voy a ver más áreas de mí que están siendo gobernadas por Él. Cada vez más. Emociones, trabajo, economía, familia, matrimonio, educación de hijos. Todas las áreas avanzando. Que quede bien claro, todos estamos en este proceso. Nadie puede decir llegué. Nadie puede decir lo alcancé. Todos estamos en este proceso, pero el punto es que se vea un avance. Si no se ve un avance, yo tengo que cuestionarme cosas. No digo que me condene, porque la condenación no forma parte del que está en Cristo, pero sí tengo que cuestionarme cosas yo. Si no estoy avanzando, si no estoy viendo el avance de la vida del Hijo en mí, yo necesito, ¿cómo estoy sentándome a escuchar yo? Porque si yo me siento a escuchar, yo veo aquí, por ejemplo, yo fui este fin de semana a escuchar al apóstol Ugarte hablando de propósito eterno. Si yo me siento a escucharle diciendo, yo ya sé de propósito eterno, ¿sabe qué va a pasar? Puedo abrazar una frase, puedo abrazar un concepto, pero no habrá cambios reales en mí, porque yo me senté diciendo, pues yo ya lo sé, esto yo de propósito eterno ya he aprendido. Entonces, si cuando alguien se para aquí el domingo y da el título del mensaje y dice, voy a enseñar hoy de esto, y yo digo, eso he escuchado 500 predicaciones ya. Desde ese momento es imposible que el Espíritu Santo pueda abrir los ojos de mi entendimiento. Entonces es tener esa disponibilidad
para que Dios pueda seguir enseñándome y abriendo los ojos de mi entendimiento. Por eso Pablo habla en Romanos 12, que el entendimiento sea renovado. Lo vimos el año pasado, si recuerdan. Es la temática de mi nuevo libro que con el favor de Dios saldrá en breve. La demolición. La demolición tiene que llevarse a cabo. Aquí no se trata solo de edificar, porque no puedo edificar sobre un fundamento antiguo. Necesito edificar sobre el fundamento correcto. Y para que eso ocurra, lo viejo tiene que salir. Y este fin de semana escuchábamos algo del apóstol Ugarte que es clave, y cuando usted lo ve en la Biblia, usted lo ve por todos lados. Si hay algo contra lo que Dios siempre estuvo, es contra la mezcla. Siempre. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Entre vosotros sí, no juntéis con alguien que esté fuera. ¿O no? ¿Qué hablaba la ley acerca del ropaje? No mezcléis texturas. Si hay un tipo de componente, tiene que ser todo igual. No hagáis mezclas. Dios siempre estuvo en contra de la mezcla. ¿Y qué significa eso? Significa que primero yo tengo que demoler y quitar todos esos escombros. Lo viejo tiene que salir. Exacto. Exacto. Lo viejo tiene que salir para que lo nuevo que es Cristo se pueda edificar. ¿Estamos bien, familia? Pero entonces ahí la gente se lo lleva a un punto. Y es, bueno, como no pueden haber mezclas, entonces no puedo juntarme con el mundo. O sea, con la gente que no está. Entonces no puedo ir a una cena, no puedo ir a un baile, no puedo ir a un cine, no puedo ir a un cumpleaños, y lo llevan así. Pero en realidad no es a eso a lo que se refiere. No, aquí estamos hablando de la formación de Cristo, de la edificación. Ajá. En la edificación es donde no puede haber mezcla. Si yo interpreto esto como que yo no puedo relacionarme con el mundo hablando de la humanidad que está bajo ese sistema, entonces ¿para qué está la iglesia? Eso es lo que yo vivía en mi adolescencia. En mi adolescencia me decían, no, ten cuidado que te vas a contagiar del mundo. Pero entonces, ¿cómo yo voy a ser luz en medio de las tinieblas? Para ser luz en medio de las tinieblas, tengo que estar en medio de las tinieblas. No me voy a encerrar aquí y aquí voy a ser luz. No, tengo que estar en medio de las tinieblas, y es en medio de las tinieblas cuando yo soy luz. No participo de lo que las tinieblas hacen, pero soy luz. Soy luz en medio de eso. Entonces hemos caído en el error. A mí se me vendió, ten cuidado que te vas a contaminar. No, porque la vida que yo porto es muy superior a la muerte que ellos portan. A no ser que yo vaya a hacer lo mismo. Bueno, eso ya es otra historia, pero entonces tengo que plantearme si nací de nuevo. Porque el nacido de nuevo tiene dos características claves. Y acabo con esto. El nacido de nuevo tiene dos características claves. La primera, nunca querrá relacionarse con el pecado. La segunda, siempre querrá agradar a Dios. Si uno dice, ¿cómo sé que he nacido de nuevo? Si sigo queriendo abrazar el pecado, es que a lo mejor no nací de nuevo. Porque el que nació de nuevo no quiere tener ningún tipo de relación con el pecado, y cuando peca su conciencia le condena. No Dios, pero su conciencia le condena. Y siempre tendrá la intención de querer hacer lo que Dios quiere que haga. ¿Estamos bien, familia? ¿Aprendimos algo? Ay. Me he quedado con sus caras, les veo el viernes, no falle ninguno. No hubo más preguntas, terminamos. Quiero recordarles algo. El viernes